Listo. Vamos a comenzar entonces. Comenzamos con ¿Me razonamiento. escuchas? Sí, Camila, ahora sí me apagan el audio para comenzar. Apaguen su cámara. Ya, chicos, comenzamos. Ya, listo. ¿Me apagan el audio? El día de hoy en la clase de razonamiento verbal vamos a trabajar procedimiento de la formación de la palabra. ¿Ya? Estos procedimientos son los siguientes: derivación, ¿ya? Composición, que esta misma palabra, esta formación de palabra y composición van a derivar tres tipos. ¿Cuáles son? Prefijación, composición propiamente dicha y yuxtaposición. Otro tipo de procedimiento de formación de la palabra también es para síntesis y onomatopeyas. Comenzamos con la primera formación de la palabra, primera clase. Por derivación. Vamos a formar por derivación palabras. Son aquellas palabras cuyo lexema se le va a añadir un morfema derivativo. Ustedes ya saben cuáles son los morfemas derivativos. Ya lo hemos trabajado en la clase anterior. ¿Ya? Quiere decir que a la raíz se le va a agregar estos morfemas. ¿Ya? A esta raíz o lexema se le va a añadir estos morfemas. Ejemplo para que lo puedas entender mejor. ¿Ya? Tenemos la palabra estudio. ¿Ya? Estudio. Esta es la palabra primitiva. ¿Ya? De aquí va a salir la raíz o lexema. En este caso, la raíz de estudio va a ser estudi. Y a este lexema, estudi, se le va a agregar el morfema derivativo oso. En este caso, ¿qué tipo de morfema será? Crisbel, ¿qué tipo de morfema? Prende tu audio, Crisbel. ¿Qué tipo de morfema será oso? ¿Prefijo, sufijo o interfijo? ¿Qué tipo de morfema será oso? Crisbel. ¿Qué tipo de morfema se le está agregando a este lexema estudi? ¿Qué tipo de morfema será? ¿Prefijo, interfijo o sufijo? ¿Crisbel? Yo sé, profesora. A ver, he dicho Crisbel. Crisbel, ¿me escuchas? Ya, a ver, ahora me contesta Andrea. Andrea, la misma pregunta. Prende tu audio, Andrea. ¿Qué tipo de morfema se le está agregando a este lexema estudi? ¿Prefijo, interfijo o sufijo? Sufijo. Fijo, muy bien, Andrea, sufijo. ¿Está escuchando, Lisbel? ¿Ya? Quiere decir que a este lexema, ¿ya? Se le está agregando el morfema derivativo oso, que viene a ser un sufijo. Al agregarle este morfema a este lexema, vamos a formar una palabra nueva, ¿ya? Que va a derivar, por eso se llama derivación. Va a derivar de la raíz o lexema. En este caso, estudioso. ¿Ya? Seguimos. Vamos con linda. La palabra linda. Es la palabra primitiva linda. Vamos a sacar su lexema de linda, es lin. A este lexema le vamos a agregar este morfema derivativo ísima.
ísima. ¿Ya? Para formar una nueva palabra, ¿ya? Va a derivar de este lexema otra palabra. A ver, prende su audio, Giret. Giret. Sí, Miss. ¿Qué tipo de morfema es ísima? ¿Prefijo, interfijo o sufijo? Sufijo. Sufijo. Muy bien, Giret. Muy bien. ¿Ya? Entonces, al lin, que es el lexema o raíz, se le va a agregar este sufijo o morfema, ísima, y va a formar una nueva palabra que deriva de esta raíz y vamos a formar lindísima. ¿Ya? Seguimos. De la palabra emoción. Esa es la palabra primitiva. Vamos a sacarle su raíz, ¿ya? O lexema, es emoción. Y a esta lexema se le va a agregar un morfema ada. Ada. ¿Ya? Y vamos a formar una palabra nueva que va a derivar de este lexema. ¿Cuál es? Emocionada. ¿Ya? Emocionada. A ver, Kenyar, prende tu audio. Kenyar. Kenyar. Sí, Miss. Kenyar, ¿qué tipo de morfema se le está agregando al lexema emoción? ¿Qué tipo de morfema es ada? ¿Prefijo, interfijo o sufijo? ¿Qué tipo de morfema es ada? ¿Qué tipo de morfema es ada? Kenyar. Bien, Kenyar. Apaga tu audio, hijo. A ver, vamos a ver. Carla. Carla. Carla, prende tu audio. ¿No está Carla? Ya. Pedro. Pedro, prende tu audio. Sí, profesora. Pedro, ¿qué tipo de morfema es el que se le está agregando al lexema de emoción? Ada. Ah, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de morfema es? ¿Prefijo, interfijo o sufijo? Sufijo. Sufijo. Muy bien. Seguimos entonces. Otro ejemplo tenemos aquí. Delicia. A la palabra delicia le vamos a extraer su lexema, que es delici. Este es el lexema, ¿ya? Y se le va a agregar un morfema derivativo oso. ¿Ya? Oso. Para poder formar la nueva palabra que va a derivar, que es delicioso. Delicioso. ¿Ya? Se le está agregando otro morfema, un morfema al lexema oso. ¿Ya? De la palabra susto. ¿Ya? A la palabra susto. Su lexema o raíz es sus. ¿Ya? A este lexema se le van a agregar esta vez dos morfemas.
dos morfemas. Antes del lexema y después del lexema se le está agregando dos morfemas para formar una nueva palabra que va a derivar del lexema. Enciende su audio. Taira. Taira, ¿Sí, Miss? dime, ¿qué tipo de morfema se le está agregando al lexema de esta palabra? Prefijo y sufijo. Un prefijo y un Sufijo. sufijo. Muy bien. Para formar una nueva palabra, ¿ya? Que va a derivar, por eso se llama derivación del lexema sus, y vamos a formar asustado. ¿Ya? Ok. Listo. Seguimos. La siguiente clase de palabra, por composición. Por composición se definen de la siguiente manera. Son aquellas que se forman al unir dos palabras simples, formando otra significación independiente. Ese es el concepto de composición. Son aquellas que se forman al unir dos palabras simples, formando otra significación independiente. ¿Ya? ¿Cómo se va a formar? ¿Cómo se va a formar este tipo de palabras? Una palabra simple más una palabra simple nos va a dar una palabra compuesta. ¿Ya? Así se van a formar este tipo de palabras por composición. ¿Ya? Son aquellas que se forman al unir dos palabras simples y de estas dos palabras simples van a formar otra palabra llamada palabra compuesta, pero su significado va a ser diferente. Estas palabras compuestas se forman de la siguiente manera. Por prefijación. ¿Por qué por prefijación? ¿Por qué se dice prefijación? Es cuando se le va a agregar un prefijo al lexema. Solamente un prefijo, por eso se le llama prefijación. Cuando se le agrega un prefijo. Para que lo entiendas mejor, te coloco ejemplos. Tenemos un prefijo in al que se le va a agregar a la palabra moral. Al agregarse el prefijo in a la palabra moral, vamos a formar la palabra inmoral. Inmoral. ¿Ya? Ese es por prefijación. Otro prefijo, el prefijo a se le va a unir, se le va a agregar a la palabra normal. Y vamos a formar la palabra anormal. Otro prefijo, el prefijo des. Vamos a agregarle a la palabra hacer. Deshacer. ¿Ah? Ese es por prefijación. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Quisiera que me digan. Para No. No, Miss. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Sí, Miss, hasta ahí todo. Sí, Sí, todo claro. Miss Ana. Sí, a ver, ¿quién habla? Miss. Yo, Miss Lucía. A ver, Lucía, ¿qué pasó? No puedo ver la pantalla. ¿No puedes ver la pantalla? ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? No, solo le puedo escuchar a usted.
¿Sí? Sí. ¿Los demás sí pueden ver la pantalla? Sí, Sí, yo sí la puedo ver. Sí la podemos ver. Sí, profesora Ana, sí se puede ver. Ya, Sí, Miss, sí se puede ver. está listo. Sí se puede ver la pantalla, Miss. Ya, chicos, muy bien. Puede ver. Apaguen su audio. Lucía, ¿con qué estás tú? ¿Con computadora o con celular, hija? Estoy con mi laptop. Laptop. ¿Y no sale la imagen? No, salía, pero se borró. Yo también estoy con mi laptop y sí miro. Ya. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, Lucía, ¿sigues escuchando? De todas maneras, la clase se está Sí. grabando y va a estar en la plataforma. ¿Ya? ¿Ya, hija? Bien. Ya, los demás todos están entendiendo bien. ¿Hay alguna pregunta? No. No, Miss. No, Miss. ¿Todo claro? Todo claro. Claro. No, Miss. Seguimos Sí, totalmente claro. Ya, chicos, seguimos rapidito. Entonces, con la otra tipo de palabra es por composición propiamente dicha. Por composición propiamente dicha. ¿Cuándo es por composición propiamente dicha? Dice, cuando se unen dos palabras y una de estas dos palabras que se van a unir, va a resultar ligeramente modificada, o sea, va a tener un pequeño cambio, ¿ya? Un pequeño cambio de una letra. Generalmente, no casi siempre, generalmente, siempre es la primera palabra la que va a tener esta ligera modificación, generalmente, la primera palabra, ¿ya? Por esto se le va a llamar composición propiamente dicha. Cuando tú veas dos palabras que se han unido y que una de ellas, generalmente la primera, ha tenido una modificación, entonces tú te vas a dar cuenta que esa palabra está por composición propiamente dicha. ¿Ok? Ejemplo, para que lo entiendas mejor. Vamos a unir mano con la palabra atar. Tú no conoces una palabra mano atar, ¿no es cierto? Sino maniatar. Si se dan cuenta, en la primera palabra es la que ha tenido esa pequeña modificación en la vocal. La vocal O ha cambiado por la vocal I. ¿Tuvo una ligera modificación? Sí. Cuando ustedes vean un tipo de esta palabra, ¿ya? Palabras como estas, se van a dar cuenta que están formadas por composición propiamente dicha. Otro ejemplo. Voy a unir la palabra ceja con la palabra junto, ¿ya? Yo no voy a decir ceja junto, sino junto. Digo junto. Ese audio, ya, entonces, aquí se van a dar cuenta que la primera palabra ha tenido una pequeña modificación en la vocal, ¿ya? Cuando se encuentre con este tipo de palabras, ya saben que es por composición propiamente dicha. Voy a unir blanca más azul. Blanca más azul. La palabra blanca más la palabra azul. Yo no voy a decir blanca azul, sino la palabra correcta es blanquiazul, ¿ya? Y ahí se dan cuenta que la primera palabra ha tenido una pequeña modificación, ¿ya? Este tipo de palabra. Otra, boca más abierto. Yo no voy a decir boca abierto, aunque a veces lo pronuncian de esa manera. Pero lo correcto es boquiabierto, boquiabierto. Y si se dan cuenta, siempre o casi siempre, la primera palabra es la que tiene la pequeña modificación. ¿Ah? A este tipo de palabras se les llama, ¿ya? Composición propiamente dicha, ¿cierto? A este tipo de palabras se les llama composición propiamente dicha. Seguimos. La otra clase.
Por yuxtaposición. ¿Cuándo es por yuxtaposición? Cuando se unen dos palabras simples, ya, aquí también es casi parecida a la anterior, se van a unir dos palabras simples y ninguna de ellas va a sufrir ninguna modificación. Aquí no. Acá vas a poder unir esas dos palabras simples y formar una palabra. Y ninguna de ellas, ni la primera ni la segunda, va a tener ninguna modificación, ninguna de las dos. Ejemplo tenemos aquí, para más rayos. Voy a unir esas dos palabras y voy a formar la palabra para rayos. ¿Cambió alguna de ellas? No. En el siguiente, campo más santo. Voy a formar camposanto. ¿Sufrió alguna modificación esta palabra? Tampoco. Tercer ejemplo, guarda más polvo. Guarda más polvo. Voy a formar la palabra guarda polvo. ¿Ya? Y en el otro ejemplo voy a unir la palabra abre más latas. Y voy a formar la palabra abre latas. ¿Sufrieron alguna modificación estas palabras? No, no sufrieron ninguna modificación. Por lo tanto, estas palabras están formadas por yuxtaposición. Por yuxtaposición. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Voy a hacer preguntas. Sí, profesora, sí, todo claro. Todo claro. Sí, está muy claro. Me apagan su audio para hacerle una pregunta. A ver, prende su audio. Alejandra, ¿está? Sí, Miss. Ya, Alejandra. Hemos hecho la formación de las palabras, estamos trabajando. Te pregunto ahora, por derivación. ¿Cuándo? ¿Qué cosa se le va a agregar al lexema cuando es una palabra por derivación? ¿Recuerdas, Alejandra? Por derivación. ¿Qué se le va a agregar al lexema? Un ¿Qué se le va a sufijo. agregar? A la raíz o al lexema, ¿qué se le va a agregar? El sufijo. Se le va a agregar un morfema, en este caso, un sufijo. Sufijo. ¿No? Quiere decir que a la raíz o lexema, cuando es por derivación, se le va a agregar un morfema derivativo. Y ustedes saben que los morfemas derivativos, ya lo hicimos en la clase pasada, ¿cuáles son? Prefijos, interfijos y sufijos. En este caso, en este ejemplo que tú ves, Alejandra, estamos agregándole un morfema, ¿ya? Un morfema a la palabra, al de Daisy, le estamos agregando un morfema. ¿Y qué clase de morfema es? Sufijo. Muy bien. Muy bien, Alejandra. Apaga tu audio. Julián. Julián. Dime. Ya, vamos por composición. Por composición hemos dicho que es la unión, ¿ya? Son aquellas que se van a unir dos palabras simples y que estas dos palabras simples van a formar una palabra compuesta con significado diferente a estas dos palabras. Ya. La composición se va a dividir, dijimos, en tres tipos, ¿ya? Se van a formar de tres tipos, ¿ya? La primera es por prefijación. ¿Cuándo es prefijación? ¿Qué se le va a agregar? ¿Qué se le va a agregar al lexema? ¿Qué se le va a agregar? Prefijo. Un Prefijo. Prefijo. Muy bien, Julián. Muy bien. Listo, me prende su audio, Crisbel.
¿Está Crisbel? Ya. ¿No está Crisbel? Ya. Nicole Eulogio. Nicole Eulogio. ¿Está Nicole Eulogio? Sí, Miss. Ya, Nicole Eulogio. La siguiente palabra por composición, clase, ya, por decirlo, hicimos, es por composición propiamente dicha. ¿Cuándo vamos a reconocer que esta palabra está formada por composición propiamente dicha? Cuando se va a unir dos palabras, ¿cierto? Dos palabras, Sí. ¿ya? Dos palabras simples. Y una de ellas resulta modificada ligeramente. Generalmente la primera. Generalmente la primera. La primera. Muy bien, muy bien. En el ejemplo manoatar, explícame, ¿vas a unir qué palabras? La mano más atar. ¿Ya? ¿Y qué palabra vas a formar? Mano atar. ¿Manoatar o maniatar? Ah, maniatar. Maniatar. ¿Se modificó alguna palabra? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál se modificó? La I. La I. Que pertenece a la primera palabra, ¿cierto? Sí. Muy bien, Nicole. Apaga tu audio. A ver, Tiago. ¿Está Tiago? Sí, Miss. Muy bien, Tiago. La otra clase de formación por composición es la yuxtaposición. ¿Cuándo es yuxtaposición, Tiago? A ver, dime. Cuando se juntan dos palabras y no le tienes que cambiar nada. Cuando se unen dos palabras simples, las cuales no sufren ninguna modificación, ¿no es cierto? Modificación. Ya. A ver, el primer ejemplo, explícamelo, Tiago, a ver con tus palabras. El pararrayos es una combinación entre para y rayos y no se cambia ninguna palabra. Muy bien, Tiago, muy bien. Muy bien, Tiago, apaga tu audio. Hasta ahí todo claro, chicos. Contesten sí. Sí, profesora. Muy bien, Profesora. muy bien. Seguimos entonces. Sí, Miss. Ya. Seguimos. Vamos con aplico lo aprendido 1. Reconoce los procedimientos de formación de palabras. Así va a ser la tarea que les voy a dejar y que va a estar en la plataforma, ¿ya? Muy atento, por favor. Tenemos la palabra rojiblanco. Rojiblanco. Esta palabra rojiblanco se ha formado de la palabra rojo más blanco, pero ha sufrido una pequeña modificación en la primera palabra. Por lo tanto, ¿qué clase de procedimiento es? Composición propiamente dicha, ¿no es cierto? La siguiente. Cuadernillo. Cuadernillo. La lexema es cuader y a este lexema se le ha agregado un morfema derivativo. En este caso, un sufijo. Por lo tanto, esta palabra está formada por ¿qué procedimiento? Por derivación. Por derivación. La C. Bicolor. Igualito. A esta palabra, a esta raíz color, se le ha agregado solamente delante del lexema un morfema derivativo, en este caso un prefijo. Por lo tanto, al agregársele este morfema antes del lexema, estamos hablando de ¿qué procedimiento? Prefijación. La letra D.
La palabra sacacorcho. Estoy juntando la palabra saca más corcho. Y he formado la palabra sacacorcho. ¿Sufrió algún cambio alguna de estas palabras? No. Por lo tanto, estamos hablando de qué procedimiento? De yuxtaposición. Siguiente, gentuza. Aquí me doy cuenta que a la raíz gen se le ha agregado un morfema derivativo usa. En este caso, un sufijo. Como veo que se le ha agregado a la raíz, me voy a dar cuenta que este procedimiento está hecho, esta palabra está hecha por derivación. En la palabra altibajo, voy a unir alto más bajo para formar altibajo. Pero aquí me doy cuenta que la primera palabra ha sufrido una ligera modificación. Por lo tanto, voy a identificar que esta palabra es por ¿qué procedimiento? Por composición propiamente dicha. Alegrar, igualito. La raíz es aleg. Y a la raíz se le está agregando un morfema derivativo ad. ¿Ya? A esta raíz se le está agregando un morfema derivativo ad. ¿Ya? Por lo tanto, el procedimiento para esta palabra va a ser derivación. La palabra cabizbajo. ¿Ya? Cabizbajo. Nos vamos a dar cuenta que es de la unión de cabeza más bajo. Pero aquí me doy cuenta que la primera palabra ha tenido una ligera modificación. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que está trabajada por composición propiamente dicha. La palabra inhumano, ¿ya? Me doy cuenta que a la palabra humano se le ha agregado un morfema derivativo, en este caso un prefijo. Y al darme cuenta que si a esta palabra se le ha agregado un prefijo, el procedimiento es por prefijación. Siguiente, puntapié. Puntapié. Voy a unir punta más pie. ¿Surgió algún cambio en la palabra? No. Por lo tanto, el procedimiento va a ser por yuxtaposición. La palabra negruzco. Negruzco. ¿Ya? A la raíz, en este caso raíz o lexemas, nec, se le va a agregar un morfema usco. Al agregársele esta raíz va a derivar otra palabra. Por lo tanto, el procedimiento va a ser por derivación. La palabra cejijunto. Cejijunto es la unión de la palabra ceja más junto. Pero me doy cuenta que aquí la primera palabra ha tenido una ligera modificación. Por lo tanto, el procedimiento de la palabra va a ser por composición propiamente dicha. La palabra enfrente, ¿ya? A la palabra frente se le va a agregar un prefijo en. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que si a la palabra se le agrega o está antes un prefijo, el procedimiento va a ser por prefijación. La palabra blancura. Blancura. ¿Ya? A la raíz, o lexema en este caso, blanc, se le va a agregar un morfema ura para derivar la palabra blancura. Yo me voy a dar cuenta que esta palabra, ¿qué procedimiento tiene? Derivación.
Lo que quiero que quede claro, chicos, es que ustedes puedan identificar cómo está formada esta palabra, por qué procedimientos. ¿Cuándo es por derivación? Derivación, cuando a la raíz o lexema se le va a agregar un morfema, ¿ya? Un morfema derivativo. Puede ser un prefijo, un interfijo, un sufijo. En este caso, aquí se agrega un sufijo. ¿Cuándo por composición? Por composición vemos la composición en tres tipos. Composición propiamente dicha, prefijación y yuxtaposición. ¿Cuándo por composición propiamente dicha? Cuando vamos a unir dos palabras simples y una de ellas, y casi siempre es la primera, va a surgir una leve modificación al unirse estas palabras. En este ejemplo, cabizbajo. La primera es la que está sufriendo la leve modificación, ¿ya? ¿Cuándo por prefijación? Cuando a la palabra se le va a añadir un morfema, en este caso un prefijo, o sea, siempre va a estar delante de la palabra este prefijo. Y al observar este tipo de palabras te vas a dar cuenta que el procedimiento es por prefijación. ¿Y cuándo por yuxtaposición? Cuando vas a unir dos palabras simples y ninguna de ellas va a sufrir ningún cambio. En este caso va a ser yuxtaposición. Bien, chicos, gracias por su atención. Se despide. Nos vemos la próxima clase. Misa. Prendan sus audios, chicos, antes de que se corte. Las indicaciones. La actividad la voy a... La actividad, escúchenme, la actividad va a estar subida en la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan trabajar. ¿Ya, chicos? Sí, Miss. Ok, Miss. ¿Todo Sí, claro? Miss. ¿Todo claro? Miss, todo claro. Sí, Miss, todo claro. ¿Ya? Sí, Miss, sí se lo entendió el tema. Profesora, ¿Qué pasó? Claro. profesora, Sí, sí, Andrea, dime. todos los conceptos van a ir copiados en el cuaderno. Sí, los conceptos del cuaderno. Y son poquitos, no son muchos, han visto, ¿no? Ya, entonces yo la escribo. ¿Ya? ¿De cuántas hojas aproximadamente necesitamos utilizar? ¿Cómo? ¿De cuántas hojas aproximadamente deberíamos utilizar ¿Para qué? para copiar? Lo que tú quieras, hija.